Ok, continuando con los mecanismos de la velocidad de corrosión, ¿verdad? Y viendo los efectos de diferentes variables, vamos a ver cómo, una vez que comienza el proceso corrosivo, cómo afecta la disponibilidad del oxígeno al proceso. Recuerden que en un proceso de corrosión húmeda, la reacción de reducción principal es la reducción del oxígeno. Supongamos que ya la superficie metálica está corroída, es decir, se han creado las capas de hidróxido de hierro 3 y de hidróxido de hierro 2. Una vez que están las capas de corrosión, dependiendo su densidad, su permeabilidad, ese oxígeno, para que siga existiendo la reacción de reducción en la superficie metálica, tiene que difundir a través de esos depósitos. Y eso va a depender de la porosidad de la capa y de la concentración de oxígeno en el ambiente para que tenga capacidad de difundir hasta acá. Obviamente que ese suministro, recuerden que para que la corrosión siga existiendo, la velocidad con que se oxida el metal debe ser igual a la velocidad con que se reduce la especie que gana esos electrones, en este caso el oxígeno. Entonces, como dice aquí, esta sería la reacción de reducción de oxígeno, entonces la velocidad de disolución de metal debe ser igual a la velocidad de reducción del oxígeno. Debe decir, entonces tiene que haber eh, igualdad entre cómo se oxida el metal y cómo difunde el oxígeno a través de estas capas de productos de corrosión. Como dice aquí, un suministro limitado y una velocidad de reducción limitada de oxígeno también reducirán la velocidad de corrosión. Es decir, si esto no llega a tiempo aquí, entonces es este paso, esta reacción la que controla el proceso corrosivo. O sea, la velocidad de corrosión en este caso se dice que está bajo un control catódico, porque es la velocidad con que el oxígeno llega a la superficie del metal la que controla la velocidad de corrosión. Entonces se dice que está bajo control catódico. Otra, eh, otro efecto que hay que ver es si la velocidad del flujo de electrolitos, si el flujo se está moviendo a altas velocidades o está estancado. Suponiendo que ya nuevamente que el proceso corrosivo ya ha generado las capas protectoras o las películas que se depositan sobre la superficie metal, si ese oxígeno viene a alta velocidad, puede ser capaz de remover esas capas. Y al remover esas capas, ese oxígeno que está en la superficie difunde más fácilmente hacia la superficie del metal y esto aceleraría el proceso corrosivo. Por lo tanto, la velocidad de corrosión normalmente cuando el flujo del electrolito está a altas velocidades puede aumentar considerablemente la corrosión. Entonces se dice que hay un doble mecanismo, hay un mecanismo electroquímico propio de la naturaleza del proceso y hay un factor adicional que es la erosión. La erosión porque la velocidad con que se arrastra la superficie, el producto de superficie, libera la misma superficie y el oxígeno ataca nuevamente. O la misma velocidad con que viene el oxígeno choca contra la superficie generando erosión. La misma velocidad con que viene el electrolito, perdón, generando erosión en la superficie del metal. ¿Se entiende esto, Taylor? Sí. ¿Seguro? ¿Alguna Mm. pregunta? ¿Cómo se podría reducir la velocidad de corrosión? Bueno, para este caso, como te dije, si esta película es compacta, si es densa y este oxígeno no difunde con facilidad para acá, entonces esto es uno de los casos. Si esto fueran las características de esta película, que no es, ya te voy a mostrar unas que sí lo tienen. Entonces, en ese caso, tú estás disminuyendo la velocidad de corrosión. Pero si tú tienes un flujo de electrolito a altas velocidades que remueven esa capa, eso lo acelera. Ahora, si tú tienes un flujo estancado que no remueve esta capa, eso lo minimiza. Estamos viendo diferentes factores dependiendo y después vamos a ver unas medidas de prevención generales para cada tipo de corrosión. Pero lo importante es que entiendas el mecanismo y sus efectos, los efectos de estas variables, como te dije que el proceso corrosivo es de naturaleza dinámica, así cambia con el tiempo. Ujú. Continuamos aquí. La lámina tarda un poquito en pasarse. Ajá. Ahora veamos el efecto de la formación de películas pacientes. Suponiendo que esas películas son bastante densas y continuas, es decir, son compactas, tienen poca porosidad.
caso de las películas de óxido de cromo y de óxidos de níquel. Suponiendo que la superficie metálica es cromo y se genera la oxidación del cromo, la película que se forma de óxido de cromo es densa y continua, es compacta, es decir, que la difusión del oxígeno, que es el caso que estabas preguntando anteriormente, se ve limitada por esta formación de esta película. A estas películas que generan estas características, que evitan el paso del oxígeno a la superficie metálica, se llaman películas pasivantes. Pasivantes porque pasivan el metal, minimizan la velocidad de corrosión. Entonces, aquí, como dice aquí, la pasivación puede verse obstaculizada, o una película pasiva puede romperse por la falta de oxígeno o por la presencia de iones cloruro, corrosión por grieta de fisura. Es decir, normalmente hay condiciones medioambientales que pudiesen dañar esta película pasivante. Sin embargo, los del óxido de cromo, los óxidos de níquel, que son los materiales de los aceros inoxidables, para eso se le agrega cromo y níquel, para que se oxiden y sean inoxidables. Ya lo mencionamos, caso de este vaso. Esto tiene óxidos de cromo y óxido de níquel para que mejore su resistencia a la corrosión en condiciones ambientales y sea un material, entre comillas, de acero inoxidable. Entonces, la corrosión, como dice aquí, la pasivación es promovida por un amplio acceso de oxígeno a la superficie del metal. Si hay acceso, pero si la película es densa y continua, como el caso de los óxidos de cromo y níquel, pues ese proceso se ve minimizado, se hace más lento a medida que ocurre el proceso. Como dice aquí, las películas de este tipo evitan en gran medida la conducción de iones metálicos desde la interfaz metal óxido a la interfaz óxido líquido. Recuerda que la interfaz metal óxido es esta y la interfaz óxido líquido es esta aquí, metal electrolítico. Por lo que las velocidades de corrosión pueden ser bajas. Control anódico, aquí el control es anódico. Este fenómeno se llama pasivación y es típico de los materiales como el acero inoxidable y el aluminio en muchos entornos naturales. Es decir, tú ves que las ventanas de aluminio se ponen óxidos de aluminio que son como blancos, ya se ponen blancas, pero las ventanas de aluminio duran mucho a la intemperie porque precisamente se forman películas pasivantes, en este caso óxidos de aluminio, que es el mismo caso de los óxidos de cromo y de los óxidos de níquel que utilizan los aceros inoxidables. Entonces, películas densas y compactas que normalmente lo dan este tipo de metales, cromo, níquel, aluminio, iridio, titanio, rubidio, eh, producen películas pasivantes estables, densas, continuas, que minimizan la corrosión. Pero los hidróxidos de hierro, óxidos de hierro, de cobre, de zinc, son muy permeables, son poco densas y el oxígeno sigue difundiendo a través de ellas y por lo tanto los procesos de corrosión se aceleran. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? No, profe, no. ¿Seguro? Mm. Ya la semana que viene tenemos quiz de todo lo que hemos visto, claro, de esta parte teórica. Todavía no hemos, ¿Sería el miércoles o el viernes? el miércoles con la teoría, con pura teoría. Ese primer quiz, la Ujú. parte de números la vamos a dar la semana que viene, que sería la parte de expresiones y medidas de la velocidad de corrosión, pero ya podemos hacer un quiz teórico con los conceptos que hemos abordado estas dos primeras clases, pero vamos a ¿De terminarlas entonces. cuánto sería el quiz? ¿De 40 o de cuánto? ¿Cómo? ¿De cuál es el porcentaje del quiz? No, yo pasé la programación al inicio del curso, Ah, revísala. verdad, sí, sí, no me acordaba. Pues tiene un porcentaje ya establecido. Cada evaluación tiene un porcentaje, pues estamos en evaluación continua. Ok, sigamos analizando algunos efectos para entender los mecanismos de la velocidad de corrosión. Ahora vamos a ver el efecto galvánico, es decir, el efecto del contacto de dos metales diferentes. ¿Verdad? Cuando usted tiene dos metales diferentes en contacto, dependiendo la naturaleza química, termodinámica de esos materiales, usted puede generar una corrosión galvánica. Recordemos algunas cosas básicas de los materiales. Usted conoce lo que se llama la tabla de potenciales estándar, que están tabulados a 25 Celsius y una atmósfera. Esas tablas están ordenadas porque esto es solo un segmento, yo les voy a pasar por el grupo una tabla más completa, pero están ordenadas de acuerdo a sus potenciales de reducción,
de los que tienen un mayor potencial a los que tienen un menor potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que los que están más arriba, que tienen potenciales de reducción más elevados, más positivos, normalmente son bastante estables a la corrosión o se corroen lentamente. Y los que están hacia abajo, que tienen potenciales de reducción negativos o menores, son susceptibles, más susceptibles a la corrosión. ¿Ok? Por eso que el oro está aquí arriba y el zinc está aquí abajo. A medida que me muevo de arriba hacia abajo, vamos a ver aquí, a medida que me muevo de arriba hacia abajo, y me muevo así, entonces los de abajo se corroen más fácilmente y los de arriba se reducen más fácilmente. Entonces, eh, cuando estas diferencias de potenciales, quiere decir que cuando estas diferencias de potenciales están muy cerca, quiere decir que los metales se parecen termodinámicamente hablando, porque este es el potencial necesario para que ocurra esa reacción en ese sentido. Quiere decir que si están muy cerca, es porque se comportan termodinámicamente semejantes. Por ejemplo, la plata y el hierro más 3, estas dos reacciones están en 0,80 y 0,77, están muy cerca. Pero a medida que se separan ellas, ¿sí? Los elementos están más arriba o más abajo, y yo los combino, la diferencia de potenciales va a ser muy grande. Cuando esa diferencia de potenciales es mayor a 50 milivoltios, que es un criterio de algunos autores, que establecen el valor pueden ser un poco más elevados o un poquito más bajos, pero si hay una diferencia superior a 50 milivoltios, la probabilidad que ocurra una corrosión galvánica es bastante elevada. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, imagínese que usted pone en contacto el electrodo de zinc, un material de zinc con un material de cobre. Entonces, si lo buscamos aquí, el zinc es el que está más bajo en esta tabla, que está esta tabla parcial, y el cobre está aquí. Quiere decir que el zinc es el ánodo, el que está más abajo siempre es el ánodo, y el cobre es el cátodo. En estos valores usted puede saber quién se comporta como ánodo y como cátodo. Entonces, el zinc es el ánodo y el cobre es el cátodo. Si eso usted lo pone en contacto y usted calcula la diferencia de potencial entre ellos dos, la del zinc es menos 0,76 y la del cobre 0,34. Entonces usted resta la del cátodo menos la del ánodo. Entonces, si hace esta resta, te da, para este caso, 1,10. Aquí dice 110, pero este es 1,10. 1,10 voltios es 1100 milivoltios. Con seguridad vas a tener una corrosión galvánica, es decir, el zinc se va a oxidar y el cátodo se va a reducir. Entonces, el zinc se va a oxidar y el cátodo se va a reducir. Pero recuerden que esas velocidades siempre tienen que ser iguales para que la velocidad de corrosión se dé. Entonces, normalmente, usted tiene, cuando eso ocurre, que usted no necesariamente tiene que poner en contacto dos metales muy diferentes porque su estructura de costo, porque sus propiedades físico-químicas se lo establecen, trate de hacer lo siguiente, coloque un ánodo más grande que el cátodo. Haga lo revés que lo que está aquí. Si el área catódica es más grande que el área anódica, usted va a acelerar el proceso corrosivo, como dice aquí. Si el área catódica es mucho, mucho más grande que el área anódica, ¿qué va a pasar? La velocidad de la reacción anódica es grande, concentrada en una pequeña área, velocidad de corrosión alta. O sea, si el área catódica es más grande que esto, usted los electrones se van a transferir a un área mucho más grande. Entonces, si tiene esa situación, entonces usted acelera la corrosión. Aquí dice, por lo tanto, la relación de área entre los materiales catódicos y anódicos debe mantenerse lo más baja posible. Es decir, para que esta relación sea baja, o tiene un ánodo muy grande o un cátodo muy pequeño. Sí, invierta las áreas de lo que está viendo aquí. Coloque siempre un cátodo más pequeño que el ánodo para minimizar la velocidad de corrosión. Fíjate que hasta con los tamaños usted puede jugar para minimizar la velocidad de corrosión. Si usted deja un cátodo muy grande que un ánodo muy pequeño, la velocidad de corrosión va a ser muy elevada. Porque imagínense que ese cátodo es el que se come los electrones. Si tiene una boca más grande, más electrones caben y por lo tanto va a comer mucho más rápido. Y si come mucho más rápido, la velocidad de corrosión se acelera. Mientras que si usted pone un cátodo pequeño, es como poner una boca pequeña, entonces usted tiene que darle de comer lentamente para que esa transferencia electrónica, por decirle una analogía, ¿no? Pueda ocurrir. Entonces, cuando tenga corrosión galvánica, trate de colocar
la relación área catódica, área anódica lo más baja posible. Es decir, coloque un cátodo lo más pequeño posible o coloque un ánodo lo más grande posible. Siempre y cuando tu proceso se lo permita. ¿Estás ahí, Anthony? Sí, profe. ¿Alguna pregunta o comentario? No, todo bien. Ok, continuamos entonces. Entonces, analizando esto, estas primeras efectos del mecanismo en la velocidad de corrosión. Entonces, la prevención de la corrosión tiene como objetivo eliminar o reducir, más que eliminar, reducir o minimizar el efecto de una o más de las condiciones que conducen a la corrosión. Y entonces hay unas reglas generales. Después vamos a ver reglas específicas dependiendo del tipo de corrosión. Entonces, lo primero que debe hacer usted como ingeniero de corrosión es seleccionar un material que no se corroba en el entorno real. Es decir, usted analice sus electrolitos, composición química, su pH, su temperatura, su velocidad de flujo, si fuera el caso, para solucionar un material que resista la corrosión en ese ambiente. Obviamente que esa selección pasa por un presupuesto disponible. ¿Ok? Lo otro, cambia el entorno. Cambiando el entorno, por ejemplo, remueva oxígeno o agregue químicos anticorrosivos, es decir, inhibidores. Ajá, pero eso lo puedo hacer en sistemas pequeños. Yo puedo remover oxígeno. Recuerde que el oxígeno es la principal reacción de reducción del proceso y si yo lo quito, si no tengo que se reduzca, no puede haber una reacción de oxidación. Ya les dije que la corrosión se controla no solamente viendo el proceso de la oxidación, sino viendo el proceso de la reducción. O agrega algunos químicos anticorrosivos que son inhibidores, que se absorben sobre la superficie y minimizan las reacciones de óxido-reducción que involucran en este proceso. Entonces cambia el entorno, pero no todo el tiempo lo puede cambiar. En sistemas pequeños usted puede remover el oxígeno, pero ¿cómo remueve el oxígeno en el agua de mar, en un océano, en una playa, en un lago, en un río? Ahí es difícil remover oxígeno, pero en un tanque, en un equipo de proceso, en un mezclador, en un destilador pequeño, usted puede remover oxígeno. Anthony, ¿me puedes decir un ejemplo de cómo remover el oxígeno del agua? ¿Qué harías tú para remover oxígeno del agua? No se me ocurre ninguno. ¿Ah? Mm, ¿Cómo removerías tu oxígeno del agua? Si tienes un agua muy aireada, ¿cómo removerías el oxígeno? ¿Qué se te ocurriría hacer como ingeniero químico? ah, ah, no ¿Cómo sé, profe. liberas, cómo liberas un gas del agua? ¿Cómo? ¿Cómo liberas el gas del agua? ¿Alguna vez lo has hecho en tu vida? Ah, bueno, cuando ¿Cómo desaireas, pues? Si tengo oxígeno por disuelto, ejemplo, aire disuelto en el agua, ¿cómo lo hago para que ese aire salga del agua? ¿Tienes alguna idea? no, profe, no. Pero si lo has hecho, fíjate. Una de las ¿qué hacemos cuando nosotros cuando calentamos el agua? ¿Qué le pasa a la solubilidad de los gases cuando se aumenta la temperatura? Que Disminuye, sube. disminuye, disminuye cuando uno calienta el agua. Si uno calienta el agua, la solubilidad de cualquier gas disminuye, por lo tanto el oxígeno se va a liberar. Una opción sería calentando el sistema, por eso decía que era para sistemas pequeños. De hecho, cuando usted monta un agua de pasta y la pone a hervir, antes que comience el hervir, usted ve que en el fondo del recipiente, en las paredes del recipiente, comienzan a aparecer burbujitas. ¿Esas burbujitas de dónde salieron? El oxígeno que estaba disuelto, que comienza a disminuir su solubilidad y comienza a liberarse. Lo otro puede ser Ok. lo otro puede ser agitando, ¿verdad? Lo otro puede ser disminuyendo la presión, haciendo vacío, en fin, o agregando con sustancias químicas que puedan reaccionar con el oxígeno y los captan, formando algunos precipitados. Pero eso lo puede hacer para sistemas pequeños.
También puede usar un diseño que evite la corrosión, por ejemplo, evitando la acumulación de agua en la superficie del metal para que pueda mantenerse seca. Bueno, evite las esquinas, evite las hendiduras, evite las formas cóncavas donde pudiesen estarse depositando el agua de la atmósfera, la humedad, la lluvia, etc. Mientras el sistema drene y el agua no se acumule, usted puede minimizar puntos críticos de la velocidad de corrosión. Entonces, desde el diseño, es decir, la geometría, la forma que usted le dé al sistema, puede minimizar la corrosión. A veces se puede, a veces no, porque si usted tiene que colocar un tanque cilíndrico, lo hace cilíndrico. Si es esférico, lo hace esférico. Los esféricos se hacen para almacenar gases. Puede cambiar el potencial, ya lo vimos en el diagrama de Purvey y lo voy a explicar más adelante cuando veamos la termodinámica del proceso corrosivo. Si usted cambia el potencial del sistema, es decir, la energía libre de Gibbs, usted puede llevar el material a una zona donde se comporte como pasivo. ¿Sí? Entonces, en la mayoría de las veces, al hacer que el metal sea más negativo, siempre hablamos de bajar el potencial y por lo tanto se contrarresta la tendencia natural, porque es natural, de los iones metálicos positivos a ser transferidos al medio ambiente. Cuando yo reduzco el potencial por debajo del potencial de corrosión, por muy agresivo que sea el medio ambiente, ese material se va a mantener en la zona inmune, en la zona pasiva. Lo voy a retomar nuevamente cuando veamos diagramas de Purvey. Claro, ya eso implica tener una instrumentación para hacer eso, sistemas de rectificación, potenciómetros, rectificadores, etc. Y mientras más grande la infraestructura, por supuesto, esos sistemas de modificación de potencial van a ser más, digamos, rigurosos y más costosos también. Sistemas pequeños, usted con una fuente de poder, hasta con una batería, puede cambiar el potencial. Aplicando revestimiento, recubrimiento a la superficie, que es lo que normalmente hacemos, aplicar pintura anticorrosiva, protegiendo la superficie para que no esté en contacto directo con el electrolito. Generalmente para hacer una barrera entre el metal y el ambiente corrosivo. Pintar, eso es lo que hacemos. No solamente por estética, sino que lo hacemos para prevenir la corrosión. En este caso, cuando se usan pinturas anticorrosivas. Obviamente que una mala aplicación de estos sistemas termina siendo peor el daño que la enfermedad, el remedio que la enfermedad. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, esta parte. La semana que viene paso un video de lo que es las expresiones y medidas de velocidad de corrosión, porque ya con esto nos vamos a meter a los números, es decir, cuánto es una velocidad de corrosión, cómo se expresa, ya te di un ejemplo por allí de los 5 micrómetros por año, de la corrosión del hierro en agua desaireada, pero vamos a ver cómo se expresa, cuáles son las unidades que se utilizan, qué interpretación física le doy a eso, porque al final tenemos que ver el número de la velocidad de corrosión para ver si es alta, si es baja, si la puedo bajar aún más, y cómo se asocia eso con los procesos y las variables que he mencionado, cómo se asocia eso con la cinética del proceso, con la termodinámica del proceso, y qué leyes aplico yo para estimar velocidades de corrosión. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Con esto termino esta parte teórica de que el miércoles en hora de clase vamos a tener un quiz teórico, la primera evaluación del curso, y luego haremos un parcial cuando terminemos de ver los ejercicios que vamos a analizar en las expresiones y medidas de velocidad de corrosión. Tengan una feliz tarde, Anthony, y buen provecho. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.